Cada vez que alguien entra en la antigua iglesia de San Pascual, un escalofrío le recorre la espalda. Pero fue en una madrugada de tormenta cuando lo imposible ocurrió. La cruz principal cayó y quedó clavada al revés. Desde aquella noche, gritos de mujer resuenan entre los vitrales rotos. Algunos dicen que es solo el viento. Otros juran que es la Llorona regresando al lugar donde todo comenzó. Lo más extraño es que la cruz nunca se había movido en más de 200 años. Y cuando cayó, las campanas de la torre sonaron solas, aunque estaban amarradas. El cuidador fue encontrado llorando en el altar, murmurando el nombre de una mujer desaparecida hace décadas. Las cámaras de seguridad fallaron esa noche, y quienes han entrado desde entonces aseguran ver una silueta blanca sentada en la última fila, pero nadie se atreve a mirarla directamente. La iglesia de San Pascual estaba ubicada al final de un camino de piedra, escondida entre árboles retorcidos y colinas que parecían susurrar al viento. Nadie recordaba exactamente cuándo había sido construida. Algunos decían que en tiempos coloniales, otros afirmaban que mucho antes, cuando la zona era aún territorio indígena. Lo cierto era que el templo había estado allí desde siempre, como una cicatriz en la piel del pueblo. Durante décadas fue un lugar de paz, comunión y encuentros espirituales. Las misas del domingo eran sagradas para las familias de la región. Los niños eran bautizados allí, los enamorados se casaban bajo su techo y los difuntos eran despedidos entre velas y rezos. Pero todo eso cambió una noche de tormenta, cuando el cielo se rompió en truenos y la cruz principal de la iglesia cayó con un estruendo sordo. Lo inquietante no fue solo la caída, sino que quedó incrustada en el suelo, completamente al revés. A partir de ese momento, la iglesia se convirtió en un lugar de miedo. Las personas comenzaron a notar cosas extrañas. Una brisa helada dentro del templo, incluso en días calurosos, el crujido de bancos vacíos y, lo más perturbador, el sonido de un llanto desgarrador que venía del altar durante la madrugada. Los ancianos del pueblo, siempre discretos con sus historias, empezaron a murmurar que algo había despertado. Algunos mencionaban el nombre de la Llorona, esa figura fantasmagórica que vagaba buscando a sus hijos perdidos. Decían que en esa iglesia, siglos atrás, una mujer había suplicado por el bautismo de su bebé fuera de hora. El cura se había negado por protocolo, y esa misma noche la mujer se lanzó con el niño al río que corría detrás del templo. Desde entonces, su espíritu no había encontrado descanso. Pocos se atrevían a acercarse después del anochecer. Aquellos que lo hicieron hablaban de una figura blanca parada frente al altar o de una sombra que se deslizaba por las paredes de piedra. Una señora relató que vio su reflejo en el agua bendita, pero no era su cara. Era el rostro de una mujer con ojos vacíos y cabello empapado, mirándola fijamente. La iglesia fue cerrada poco después. El sacerdote pidió traslado y nadie quiso tomar su lugar. Las puertas fueron selladas con cruces de palma y sal bendita, según los consejos de un viejo curandero de la zona. Sin embargo, los lamentos no cesaron. Cada madrugada, puntualmente a las 3, el eco del llanto volvía a escucharse, mezclado con un susurro que parecía repetir un solo nombre: Diego. Años después, un grupo de jóvenes decidió entrar para grabar un video. Querían demostrar que todo era solo una leyenda. Pero al revisar las imágenes, descubrieron algo que nunca habían visto durante la grabación: la cruz invertida, brillando tenuemente, y una silueta detrás de ellos, a pocos metros, observándolos en silencio. Desde entonces, nadie volvió a tentar la suerte en San Pascual. La iglesia sigue allí, como una herida abierta, y el pueblo entero aprendió a callar cuando el viento sopla del este, porque saben que esa noche la Llorona viene desde el río
para entrar de nuevo en su templo. Después del cierre de la iglesia de San Pascual, el pueblo de Los Sauces cambió. Ya no era el mismo lugar tranquilo donde los niños jugaban en las calles empedradas al atardecer y las mujeres conversaban en la calzada mientras hacían tortillas. Un manto de tensión se sentía en el aire. Los rumores sobre la presencia de la Llorona en el antiguo templo se volvieron más constantes, y con ellos las reglas no escritas que todos en el pueblo comenzaron a seguir con rigor silencioso. Nadie se acercaba a la iglesia después del anochecer. Incluso durante el día se evitaba pasar por el camino de piedra que llevaba al templo. Los más viejos decían que había un velo que se sentía al cruzar la reja oxidada, una presión en el pecho, una sensación de ser observado, de estar invadiendo algo que no se debía. Algunos aseguraban que al mirar por una de las ventanas rotas del templo, se podía ver a una mujer de blanco caminando lentamente entre los bancos vacíos, con la cabeza agachada y el cabello tapándole el rostro. Las historias se multiplicaban. Un niño de 8 años que se había perdido por unas horas fue encontrado llorando cerca del muro trasero de la iglesia. No podía hablar. Su madre decía que había salido a buscar su pelota, pero el niño solo murmuraba: «Ella me llamó por mi nombre». Un joven que se atrevió a burlarse de la leyenda terminó en el hospital después de una caída inexplicable desde su bicicleta. Juraba que una sombra cruzó su camino y lo empujó. Pero no eran solo historias de miedo. Había señales físicas. Cruces en las puertas marcadas con tierra mojada, pájaros muertos en el campanario, gritos ahogados que venían del subsuelo, según un obrero que trabajaba en una obra cercana. La gente dejó de celebrar fiestas. Las procesiones religiosas ya no pasaban por San Pascual. El pueblo entero parecía encogerse, como si intentara volverse invisible a los ojos de la entidad que había despertado. Una de las más impactantes historias fue la de la señora Rufina, de 76 años, que aseguraba haber visto a la Llorona dentro de su casa. Según su relato, escuchó 3 golpes en su puerta a las 3:33 de la madrugada. Pensó que era su hijo, que a veces llegaba tarde. Al abrir, no había nadie. Pero el llanto, ese llanto que parecía el de una madre inconsolable, venía de su sala. Cuando se asomó, vio a una mujer de espaldas, de pie junto al retrato de su esposo fallecido. Llevaba un vestido antiguo, ensangrentado, y su cabello goteaba agua como si acabara de salir del río. Rufina cerró la puerta y se desmayó. Desde aquel día no volvió a hablar. Lo más inquietante es que todo parecía tener relación con la cruz caída. Algunos decían que su posición invertida era un portal, otros que fue el aviso de una maldición ancestral. Pero nadie quería confirmar nada. El miedo era tan grande que se había vuelto parte de la rutina. En Los Sauces, todos sabían que había cosas que era mejor no nombrar, no preguntar, no recordar. Y así, el pueblo continuaba su vida en silencio, mientras las noches eran vigiladas por una presencia que lloraba, vagaba y esperaba. Porque en algún rincón del templo, la Llorona seguía llorando por algo que nadie se atrevía a descubrir. El tiempo en Los Sauces parecía haberse detenido. Las paredes de las casas, antes pintadas de colores vivos, ahora estaban cubiertas de moho y grietas, como si hubiesen absorbido o miedo que habitaba el pueblo. Pero entre todos, había una persona que no podía ignorar lo que ocurría: el Padre Mateo. Padre Mateo no era originario del pueblo, había llegado hacía apenas un año. Joven, devoto, con la ilusión de reabrir la iglesia de San Pascual y devolverle la fe a la comunidad. No tardó en notar que cada vez que hablaba del templo, los rostros se endurecían, las miradas se bajaban y las conversaciones se evaporaban. Decidió respetar ese silencio, pero su curiosidad crecía como una espina en el pecho. Una tarde de septiembre, mientras el sol se desvanecía tras las montañas,
el padre decidió cruzar el umbral de la vieja iglesia. Llevaba consigo un rosario, una linterna y una determinación alimentada por la fe. El chirrido de la puerta al abrirse pareció despertar algo dormido en el lugar. El polvo flotaba como niebla espesa y el eco de sus pasos resonaba en una calma sobrenatural. Todo parecía abandonado, pero intacto. Los bancos seguían en su lugar. Las imágenes religiosas, cubiertas de tela, parecían observarlo. Al llegar al altar, fue cuando la vio. La cruz. Aquella cruz que había sido derribada estaba ahora invertida, colgando del techo, como si la gravedad misma hubiera sido pervertida. Y justo debajo, marcas extrañas en el suelo, como cenizas arrastradas formando un símbolo que no reconocía. No eran de ningún ritual cristiano, era algo más antiguo, más oscuro. Padre Mateo cayó de rodillas rezando en voz baja. De repente, un viento helado recorrió la nave principal. Las velas que él no había encendido comenzaron a brillar solas. El aire se volvió denso y entonces la escuchó. El llanto, un llanto desgarrador que no venía de un lugar, sino de todos a la vez. Era el llanto de una madre perdida, una madre condenada. Salió corriendo, no miró atrás. Esa noche, el padre Mateo no pudo dormir, y al día siguiente, al intentar relatar lo vivido, su voz temblaba tanto que muchos creyeron que se había vuelto loco. Pero él sabía que no era locura. Sabía que había tocado algo que estaba mejor enterrado. Desde ese momento, el padre comenzó a investigar. Habló con los ancianos del pueblo, buscó registros antiguos y descubrió una historia silenciada durante generaciones, que mucho antes de la fundación del pueblo, en ese mismo terreno, había ocurrido una tragedia. Una mujer, acusada injustamente de haber matado a sus hijos, fue ejecutada frente al templo. Sus últimos gritos, cuentan, maldijeron a todos los presentes, y desde entonces su espíritu vaga sin paz, buscando venganza. La cruz invertida no era un accidente, era un aviso, un recordatorio de que algunas heridas nunca sanan, y que la Llorona nunca se había ido. A medida que los días pasaban, el padre Mateo no conseguía alejar de su mente aquella imagen de la cruz invertida, ni el lamento que parecía haber quedado impregnado en sus oídos. Pero lo que más le perturbaba era el silencio del pueblo. Nadie comentaba nada. Era como si una regla tácita prohibiera mencionar lo ocurrido, como si temieran que las palabras invocaran aquello que dormía en los rincones de la iglesia. Movido por la necesidad de entender, el padre se acercó a doña Remedios, la mujer más anciana del pueblo. Ella vivía en una casita de adobe al borde del río, rodeada de veladoras y ramas secas. Cuando él le mencionó la cruz de cabeza, sus ojos se llenaron de terror y se negó a hablar. Pero esa misma noche tocó la puerta de la casa parroquial. Llevaba consigo un cuaderno viejo, de hojas amarillentas y cubierta de cuero gastado. «No lo abras aquí», le dijo. «Léelo donde no haya reflejos, donde no haya espejos». Intrigado, el padre Mateo esperó hasta el amanecer para abrir el cuaderno. En sus páginas encontró relatos antiguos escritos a mano, en una caligrafía irregular y apurada. Eran testimonios de generaciones pasadas. Hombres y mujeres que afirmaban haber visto a una figura de blanco, empapada, caminando entre la niebla. Algunos hablaban de niños que desaparecieron tras escuchar un llanto lejano. Otros juraban haber visto a la mujer arrodillada frente a la iglesia, con la cabeza inclinada y la cruz girando lentamente sobre el altar. El relato más perturbador era el de un niño llamado Emilio, fechado en 1954. Contaba cómo una noche había escuchado a su madre llorar en el patio. Al salir, la vio sentada, cubierta por un velo blanco, pero cuando se acercó, su rostro no era el de su madre. No era humano, los ojos eran vacíos,
y de su boca salía un grito tan agudo que lo dejó sordo de un oído para siempre. Desde entonces no volvió a hablar. El padre Mateo se estremeció, cerró el cuaderno y lo guardó bajo llave. Pero algo había cambiado. Comenzó a escuchar pasos en la iglesia durante la madrugada, voces que murmuraban entre los bancos vacíos. A veces encontraba las velas encendidas sin haberlas tocado. El altar, que él había limpiado con agua bendita, volvía a mostrar manchas oscuras como sangre seca. Un domingo, durante la misa, una niña se desmayó frente al altar. Al despertar, repetía una frase una y otra vez: «Ella no se ha ido. Ella está esperándolos». La comunidad quedó aterrada. Muchos dejaron de asistir a la iglesia. Otros, al caer la noche, encendían veladoras en sus casas y evitaban pronunciar cualquier palabra relacionada con la Llorona. Mateo comprendió que había abierto una herida antigua, una presencia que se alimentaba del silencio, del miedo, de la fe corrompida, y que mientras la cruz siguiera de cabeza, el pueblo no volvería a tener paz. Tras el colapso espiritual del pueblo, la iglesia quedó en un estado de abandono parcial. Las misas se volvieron más escasas y la comunidad, antes devota, empezó a ver el templo no como un refugio de fe, sino como un epicentro de lo maldito. Las campanas, que por años habían sonado al amanecer, quedaron en silencio. Incluso los pájaros dejaron de posarse en el campanario. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No sueños comunes, sino pesadillas compartidas por varios vecinos. En ellos, la figura de una mujer con vestido blanco vagaba por los pasillos de la iglesia, arrastrando los pies entre los bancos vacíos. Su llanto no cesaba, pero no era un llanto humano. Era un sonido hueco, seco, como si viniera de un lugar donde ya no existía el aire. Doña Remedios fue la primera en admitirlo en voz alta. «Estamos siendo advertidos». Las reuniones en la plaza se tornaron más frecuentes. Nadie se atrevía a nombrar a la Llorona, pero todos sabían que era ella. Una noche, uno de los jóvenes más escépticos del pueblo, Rodrigo, decidió entrar a la iglesia solo, con su teléfono encendido en busca de pruebas de que todo era sugestión colectiva. No regresó esa noche. Lo encontraron al día siguiente, dormido en el suelo del altar. No hablaba, sus ojos no enfocaban, y en su mejilla derecha una marca inexplicable, 5 líneas delgadas como hechas por dedos de una mano muy fina, quemadas en la piel. Los médicos no supieron explicarlo. Él solo balbuceaba una frase: «Ella lloraba dentro de mí». El padre Mateo, desesperado, comenzó una investigación más profunda. Acudió a los archivos diocesanos de la ciudad cercana, donde encontró un documento fechado en 1892 que hablaba de una maldición sobre esa iglesia. Según el texto, una mujer embarazada fue rechazada por el sacerdote de aquel entonces, quien se negó a bautizar a su hijo por haber sido concebido fuera del matrimonio. La mujer desapareció días después, y fue entonces cuando comenzaron los lamentos nocturnos. Ese patrón parecía repetirse con exactitud: desprecio, abandono, castigo, y luego el llanto. El padre Mateo decidió entonces reconsagrar la iglesia, una ceremonia privada a puertas cerradas. Pero cuando comenzó a orar con agua bendita, el crucifijo volvió a girar lentamente hasta quedar cabeza abajo. El aire se volvió denso, y una voz suave y quebrada resonó en toda la iglesia: «¿Por qué nunca me escucharon?». La ceremonia fue interrumpida. El padre cayó de rodillas, temblando, y esa noche toda la villa volvió a escuchar los gritos, más cercanos que nunca. El ambiente en la villa se tornó insostenible. Las ventanas eran selladas con cruces de sal, los niños no eran permitidos salir después del atardecer y se reactivó un antiguo hábito esquecido: dejar un vaso de agua junto a la puerta como ofrenda para apaciguar a las almas errantes.
Aunque nadie lo admitía abiertamente, todos sabían que esa alma era una sola, la de La Llorona. Don Fermín, el más viejo del pueblo, recordó algo que nadie había mencionado en décadas. Durante su juventud, su madre lo había advertido de no acercarse al viejo pozo detrás de la iglesia, especialmente en las noches de luna llena. Se decía que allí fue donde la mujer despreciada se ahogó con su hijo, cuando ya no le quedaban lágrimas. Fermín nunca le dio importancia, pero al volver al lugar con su linterna temblorosa, encontró el pozo sellado con una pesada losa, cubierta de marcas de garras. Las noticias se esparcieron y un equipo de televisión local llegó al pueblo. Querían hacer un documental sobre el misterio de la cruz invertida. Fueron recibidos con una mezcla de hostilidad y temor. Nadie quería hablar, excepto un niño llamado Samuel. Él contó que cada madrugada se despertaba por los llantos y que una vez, al mirar por la ventana, vio a una mujer flotando sobre la plaza. No caminaba, no tenía rostro, solo cabellos largos, mojados, que goteaban sangre. El equipo filmó la iglesia, entrevistó al padre Mateo y capturó en cámara sonidos que, según sus técnicos, no tenían fuente lógica. Murmullos en latín, pasos arrastrándose y un eco de llanto ahogado. Esa noche, uno de los camarógrafos desapareció. Nunca fue encontrado. Las autoridades declararon que había abandonado el set por decisión propia. Pero en la grabación de su cámara, antes de que se apagara, se escuchaba una voz femenina que decía: «No quiero estar sola». El documental jamás se emitió. El canal lo archivó por considerarlo perturbador y no apto para el público general. Desde entonces, la historia se ha convertido en un secreto compartido, un susurro entre generaciones. Los jóvenes se retan a entrar en la iglesia, pero casi todos desisten al ver la cruz aún al revés. Los ancianos rezan en silencio, pidiendo protección. Y en la villa, los gritos siguen cada madrugada, exactamente a las 3:12. Dicen que si logras oírlos desde tu casa, estás a salvo. El problema es cuando los escuchas demasiado cerca. Con el paso de los días, la atmósfera en la villa dejó de sentirse simplemente extraña. Se volvió opresiva, como si el aire mismo llevara un peso ancestral denso y húmedo que penetraba los pulmones. Las plantas comenzaron a marchitarse alrededor de la iglesia, los animales actuaban con nerviosismo y varios habitantes aseguraban haber visto sombras moverse solas dentro de sus casas. Una tarde, mientras la señora Pilar preparaba pan en su cocina, escuchó un susurro detrás de ella. «¿Dónde está mi hijo?». Se giró con un cuchillo en la mano, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo sobre el aparador mostraba otra cosa. Una figura femenina parada justo detrás de ella, aunque físicamente no había nadie en la habitación. A partir de ese momento, los espejos se cubrieron con paños negros. Las familias comenzaron a colocar amuletos de obsidiana en las puertas. Y algunos vecinos, los más devotos, llegaron incluso a abandonar el pueblo por completo, convencidos de que la villa ya no era suya, sino de algo mucho más antiguo. Un historiador local llamado Julián viajó desde Guadalajara al enterarse de las leyendas. Él no creía en lo paranormal, pero al entrevistar a los pobladores, comenzó a notar patrones demasiado precisos: la cruz invertida, el horario exacto de los lamentos, las marcas inexplicables en la piel de los que se atrevían a entrar a la iglesia. Decidió pasar una noche en el templo, armado solo con su libreta, una grabadora y una vela bendita. No duró ni una hora. Fue encontrado por la mañana, caminando descalzo por la carretera, murmurando la misma frase una y otra vez: «Ella está aquí, ella nunca se fue». Nunca más volvió a hablar con claridad,
La noticia del colapso mental de Julián alarmó incluso a los más escépticos. El padre Mateo, antes firme en su fe, comenzó a dudar. Esto no es obra de Dios, pero tampoco es simple superstición, confesó en voz baja a doña Remedios. Una anciana ciega, llamada Lucinda, pidió entonces ser llevada a la iglesia. Dijo que, aunque no podía ver, podía sentir. Al entrar, cayó de rodillas y empezó a llorar desconsoladamente. «Este lugar no es un templo, es una tumba», gritó. Y con sus dedos temblorosos señaló la base del altar, donde, después de excavar, encontraron una caja sellada con símbolos indígenas antiguos. Dentro había restos óseos de una mujer y un bebé, envueltos en un velo blanco empapado de sangre seca. Ese descubrimiento no trajo paz. Al contrario, fue la confirmación final de que el pueblo vivía sobre una herida abierta, una herida que sangraba todas las noches, con cada lamento, con cada cruz que caía, con cada espejo que reflejaba más de lo que debía. Y la Llorona nunca había estado tan cerca. Después del hallazgo de los restos bajo el altar, el pueblo entero cayó en un silencio casi ritual. Las campanas de la iglesia, que antes marcaban las misas dominicales, ya no sonaban. El padre Mateo, visiblemente afectado, declaró que la iglesia permanecería cerrada hasta nuevo aviso. Pero para muchos eso ya no importaba. La presencia de la Llorona se había extendido más allá de los muros sagrados. Doña Remedios, una de las vecinas más antiguas, comenzó a relatar visiones de una mujer vestida de blanco que se acercaba a las ventanas al caer la noche. «Ya no grita, ahora solo observa», decía con un hilo de voz. Los niños dejaron de jugar en las calles después del atardecer. Los perros ladraban a la nada, siempre a la misma hora, 2:17 de la madrugada, la misma en la que la cruz había caído por primera vez. En la radio comunitaria, Elías, un joven técnico, decidió instalar un micrófono en la plaza central para intentar captar los sonidos nocturnos. Lo que grabó esa noche lo hizo abandonar el pueblo al día siguiente. El audio, que jamás fue publicado, contenía un lamento pero con dos voces superpuestas, una de mujer y otra infantil, como si dos almas perdidas lloraran juntas. También ocurrió el caso de Mariana, una adolescente que desapareció durante toda una noche. Fue encontrada al amanecer en el cementerio, con el vestido desgarrado y los pies llenos de tierra húmeda. Dijo haber seguido a una mujer que lloraba y le pedía ayuda para encontrar a su hijo. Desde ese día, Mariana nunca volvió a hablar. Sus ojos quedaron vacíos, como si vieran algo que los demás no podían comprender. Ante tantos sucesos, algunos vecinos comenzaron a hablar seriamente de abandonar el pueblo. Decían que San Benito estaba maldito. Otros creían que la aparición de la Llorona era solo el inicio de algo aún peor. Pero también había quienes afirmaban que todo era consecuencia de romper un antiguo pacto. Un pacto de silencio. Lucinda, la anciana ciega, repetía entre susurros: «Han despertado un dolor que dormía hace siglos. Ahora camina entre nosotros». Esa noche, por primera vez, todos escucharon un grito distinto. No era de pena, era de furia, agudo, prolongado, mortal. Desde entonces, San Benito dejó de ser el pueblo que una vez conocieron. La mañana siguiente, al grito que estremeció cada rincón del pueblo, San Benito amaneció cubierto por una niebla espesa que no estaba en el pronóstico. Una bruma tan densa que apenas se podía ver más allá de unos pocos pasos. Los celulares no tenían señal, las radios no transmitían. El pueblo entero parecía estar aislado del resto del mundo. Era como si la Llorona hubiese cerrado el último vínculo con la realidad. Los habitantes, atemorizados, no salieron de sus casas. Las ventanas estaban cubiertas con sábanas blancas.
las puertas aseguradas con muebles, y en cada esquina de las viviendas había sal, crucifijos y velas encendidas. Las oraciones se repetían en voz baja, casi como un murmullo colectivo, intentando contener el horror. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre. La simple mención de ella era suficiente para causar temblores entre los más viejos. A mediodía, un grupo de 3 jóvenes, Tomás, Julio y Esme, decidió romper el silencio y salir en busca del padre Mateo. Querían respuestas. Querían saber si había una manera de detener aquella pesadilla. Cruzaron la plaza central en silencio, observando cómo los pájaros parecían evitarlos y cómo el aire se volvía más denso a cada paso que daban. Cuando llegaron a la iglesia, la encontraron completamente abierta, pero vacía. Dentro del templo, el altar había sido destruido. Las figuras religiosas estaban al revés, algunas con los ojos vendados. En las paredes, manchas oscuras dibujaban formas irreconocibles, como si una fuerza invisible hubiese dejado marcas de su presencia. Y justo en el centro del piso, donde antes yacía la cruz caída, ahora había un círculo de cenizas aún calientes. Esme, la más intuitiva del grupo, se arrodilló frente al círculo y sintió una ráfaga helada recorrerle la espalda. «Nos está escuchando», dijo. Julio intentó hacer una oración, pero su voz se quebró en el segundo verso. Y Tomás, con los ojos vidriosos, señaló hacia el fondo de la iglesia, donde una silueta blanca se deslizaba lentamente entre las columnas, sin hacer ruido, sin dejar huellas. Salieron corriendo. No miraron atrás. Desde ese día, nadie volvió a pisar la iglesia. Se convirtió en un lugar prohibido, maldito, que todos evitaban al caer la noche. Pero lo más extraño fue que el padre Mateo nunca fue encontrado. Algunos dicen que abandonó el pueblo, otros que fue llevado por ella, por la Llorona, como castigo por haber despertado lo que debía permanecer dormido. Lo cierto es que desde entonces, cada vez que suenan las campanas a las 2:17 de la madrugada, aunque nadie las toca, alguien escucha su voz rezando. Siempre la misma frase: perdónanos, porque ya no hay vuelta atrás. El día siguiente trajo consigo un silencio aún más profundo. Las campanas no sonaron, ni siquiera a las 2:17 am, como ya se había vuelto una costumbre maldita. Los habitantes de San Benito no sabían si eso era un alivio o una advertencia. Sin embargo, algo distinto se sintió en el aire, como si la Llorona hubiese terminado algo, o empezado algo peor. Los rumores comenzaron a circular entre susurros. La anciana Inés, que no hablaba desde que vio a la entidad en el cementerio años atrás, repentinamente rompió su silencio para decir solo una frase: «Ella ya no llora, ahora busca». Esa afirmación provocó una mezcla de terror y confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba buscando la Llorona? Esa misma tarde, un grupo de niños que jugaban cerca del arroyo regresaron pálidos, temblando. Dijeron que habían visto a una mujer de blanco flotando sobre el agua, cantando una canción de cuna en náhuatl. Uno de ellos, el más pequeño, comenzó a repetir la melodía sin cesar, sin comprender lo que hacía, como si estuviera hipnotizado. Sus padres intentaron detenerlo, pero no respondía. Sus ojos, vacíos, no parpadeaban. El sacerdote nuevo que llegó de otra parroquia para reemplazar al padre Mateo, un joven llamado Esteban, intentó organizar una misa de purificación. La iglesia, sin embargo, no se podía abrir. Las puertas, aunque no estaban trancadas, simplemente no cedían. Esteban intentó bendecir la entrada, pero apenas comenzó a rezar, un vendaval atravesó la plaza central y rompió las vidrieras del edificio. Sangre brotó de las paredes como si la misma estructura llorara. Aquella noche, nadie durmió. El viento traía gritos que no parecían humanos,
En cada casa los espejos estaban tapados, las ventanas reforzadas. Nadie quería ver algo que no debería estar allí. Y sin embargo, todos sentían su presencia. La sensación de que alguien observaba desde cada esquina, desde cada sombra. En medio de esa histeria colectiva desapareció Esme, la misma joven que había visto la silueta blanca en la iglesia. Su madre encontró solo su celular, grabando un audio como estática e, ao fundo, un som abafado de choro, seguido por un grito curto, interrumpido abruptamente. Nadie pudo rastrear la ubicación. Fue como si hubiera sido tragada por el aire. A partir de ese día, el pueblo instituyó una nueva regla. Nadie sale después del atardecer. Las actividades terminan antes de las 6. Y cuando oscurece, todos rezan. No por protección, sino por no ser los próximos. La Llorona ya no es una historia del pasado. En San Benito, ella es parte del presente, y lo más escalofriante. Cada noche, a las 3:03 am, una cruz se dibuja sola con cenizas en la puerta de una casa distinta. Hasta ahora, todas esas casas fueron encontradas vacías al amanecer. La última noche registrada en los archivos del pueblo fue la más silenciosa y la más aterradora. La cruz invertida, que cada madrugada aparecía en una nueva casa, fue encontrada esa vez en la puerta de la iglesia misma. Nadie había tenido el valor de acercarse a ese lugar desde la última explosión de vidrios. Pero al ver la cruz oscura marcada con cenizas, una sensación de final inminente se apoderó de todos. Doña Margarita, la mujer más anciana del pueblo, dijo que eso era la señal de que ella había sido aceptada. Nadie entendía a qué se refería. Pero esa noche, un grupo de valientes, 5 hombres y 2 mujeres, decidió entrar en la iglesia para enfrentar lo que fuera que residía allí. Llevaron rosarios, velas, cámaras, querían registrar, entender, romper la maldición. A las 3:00 am ingresaron por la puerta trasera que milagrosamente se abrió sin resistencia. Adentro, el aire estaba gélido y el altar principal parecía cubierto de un manto negro. Todo estaba cubierto de polvo, menos una silla de madera vieja colocada justo debajo del vitral de la Virgen María, que ahora estaba rajado en forma de lágrima. Los exploradores rezaron, rociaron agua bendita, y uno de ellos, Julián, se atrevió a decir el nombre prohibido en voz alta: ¡La Llorona! En ese momento, las velas se apagaron solas. Un grito ensordecedor se oyó, proveniente del púlpito. No era un sonido humano. Era un lamento que parecía venir del fondo de los huesos de la tierra. Julián cayó al suelo, temblando con la piel helada. Los demás intentaron ayudarlo, pero comenzaron a sangrar por la nariz sin razón aparente. La cámara que llevaban grabó 11 minutos de oscuridad total, en los que se escuchaban pasos, sollozos, cadenas arrastrándose. Y finalmente el llanto desgarrador de una mujer diciendo: «Devuélveme a mis hijos». Amaneció, y solo 3 de los 7 salieron de la iglesia. Los otros nunca fueron encontrados. La cruz invertida desapareció, y desde esa noche, el pueblo ya no oye gritos, pero todos saben que eso no significa que se haya ido, solo cambió de lugar. En cada nuevo pueblo donde aparece la cruz, una historia similar empieza a contarse, y si alguna vez ves una cruz de ceniza invertida frente a tu casa, cierra las cortinas, apaga las luces y reza, porque esa noche podrías escucharla llorar. Si este tipo de historias despiertan algo dentro de ti, no las ignores. Hay memorias que sobreviven al tiempo, especialmente cuando involucran fe, dolor y almas que aún no descansan. Dale like al video, suscríbete al canal y acompáñanos a descubrir el lado más oscuro de las leyendas mexicanas.